La Iglesia Católica, una de las organizaciones religiosas más grandes del mundo, gobierna la Ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo. Han existido 266 papas desde que Pedro llegó a Roma. Lo capturaron allí. Los soldados del imperio lo llevaron a un juicio y lo crucificaron de cabeza. Le dijeron: vamos a acabar con tu vida y te vamos a crucificar. Y él dijo: no merezco morir como mi maestro, crucifíquenme al revés. Enterraron su cuerpo en una gruta, en una cueva, en el monte de la diosa Batik, que hoy en día es la Ciudad del Vaticano. Desde entonces muchos otros papas fueron perseguidos, asesinados, algunos por conspiradores, por monarcas o por locos. ¿Cuáles fueron las muertes más extrañas, más raras de los papas, de los pontífices? Hoy les vamos a contar algunas de ellas, junto a un invitado espectacular que ustedes siempre me piden que esté aquí, un hombre que ha estudiado la historia de la humanidad. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Sarà la trostra che mi possa guidare chi non ci vede. La voz de Juan Pablo I, Albino Luciani, el Papa 263 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 26 de agosto de 1978. 33 días después, este hombre fue encontrado muerto por su ayudante, una mujer que abrió la puerta y vio su cuerpo allí tirado sobre el suelo. Había pasado algo más de un mes. Muchos dicen que fue una de las muertes más extrañas de la historia. Muchos dicen que el Papa fue envenenado. La cieca allora mi pigliò la mano. Y para hablar de todas estas historias, de los papas, de las muertes de muchos de ellos, historias increíbles y algunas perturbadoras y aterradoras, estamos con un escritor que ustedes ya han escuchado en algunos podcasts, nada más y nada menos que con Tulio Fernández. Tulio, muchas gracias por estar nuevamente compartiendo con todos nosotros aquí en los audios de Cruz Escribiente. Gracias por estar aquí. Hola Esteban, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todos los oyentes de los audios de Cruz Escribiente. Para mí siempre será un placer estar aquí en este podcast hablando de temas tan interesantes. El día de hoy vamos a estar hablando de los papas y algunas muertes terribles que han sufrido algunos de ellos. No hay que olvidar que durante el primer milenio, durante los primeros siglos, había mucha corrupción, había mucha lujuria, había muchos asesinatos. Acá entonces venimos a hablar hoy sobre algunos de estos casos más siniestros y más aterradores de las muertes de los papas. La historia sagrada de casi todas las religiones del mundo están llenas de batallas, de violencia, de muerte y de destrucción. No es extraño entonces que los primeros papas, aquellos que siguieron la fe que les había enseñado Pedro y que se sentaron en su solio, en su silla, y se convirtieron en obispos de Roma, en pontífices, murieran. A los primeros casi todos los martirizaron, los acabaron. Los romanos los buscaron y los torturaron. Eso le pasó a Lino, que fue el primer papa después de Pedro, fue el segundo papa de la cristiandad. En el año 76 lo atraparon los romanos y lo asesinaron. Luego el tercer papa de la historia fue Anacleto. Recordemos que el primero es Pedro, el siguiente es Lino, el segundo, y el tercero entonces es Anacleto o también Cleto.
que era romano, era un romano converso. Anacleto fue arrestado, fue capturado por los soldados, quienes le clavaron puñales, dicen algunos, en todo el cuerpo y lo trozaron, lo picaron y así murió el 26 de abril del año 90, allá en Roma, y lo enterraron, muchos dicen ahí, muy cerca al Vaticano. Pero de todas estas historias de los primeros mártires, todas estas muertes, la más extraña, la más retorcida desde mi punto de vista, fue nada más y nada menos que la de Clemente, el cuarto papa, el que siguió a Anacleto. Muchos historiadores dicen que este hombre, que es dibujado y que es representado como una persona de barba, imagínenlo ustedes, de más o menos 1,60 m, de cabello cano, un poco calvo, con un gesto muy duro, ¿no? Se ve como muy duro en la mayoría de las pinturas. Este tipo decían que era un sabio impresionante, Clemente I. Se dice que luchó contra los primeros herejes. Empezaron a surgir un montón de comunidades gnósticas que pensaban que Cristo, por ejemplo, andaba entre ellos y que lo podían ver, que había retornado, que estaba todavía por allí vivo. Clemente persiguió esas prácticas, unificó el papado, pero también fue perseguido por los emperadores, especialmente por un emperador romano que odiaba a los cristianos, que se llamaba Trajano. Trajano odiaba a los cristianos con el alma. Creían que era una secta destructiva, que estaba en contra del orden de Roma. Pero los cristianos florecieron, cada vez habían más, sobre todo porque era la religión de los pobres, de los esclavos, a los que se les prometía la vida eterna. Muchos de los primeros cristianos fueron también romanos conversos que dejaron de creer en Zeus o Júpiter, como lo llamaban, y también dejaron de creer, por ejemplo, en Afrodita, en Venus, en Ares, en los dioses del panteón. Ellos creían en Cristo y esto era subversivo. Entonces este señor Trajano persiguió a los cristianos, a muchos los mataron, a muchos los atacaron con cuchillos en las calles, los decapitaron, y cuando capturaron a Clemente, Trajano dijo: este hombre es demasiado noble, este hombre no lo voy a matar frente a todo el mundo porque se me vuelve un mártir, ya hay un montón de cristianos, al comienzo era 1, 2, ahora Roma se me llenó de cristianos, mándenlo mejor bien lejos, destiérrenlo, envíenlo muy lejos. Y lo hicieron caminar allí amarrado a un caballo, lo hicieron subir montañas, lo hicieron pasar por ríos hasta que llegó a un lugar, a un territorio que llamaban el Quersoneso Táurico. Así lo llamaban, el Quersoneso Táurico, que es la actual península de Crimea, donde ha estado la guerra últimamente. Allí está Sebastopol, por ejemplo, un puerto muy importante de Rusia. Y allí en este lugar el Imperio Romano tenía unas canteras de donde sacaban piedra, y ahí tenían a 2.000 cristianos a los que les daban látigo y los cascaban y los maltrataban todos los días. Y ahí mandaron al Papa. Imagínense que cogieran al Papa de hoy, Francisco, y a trabajar con un palo dándole todo el tiempo en la espalda: tome, maldito, tome. Y así lo golpeaban los cristianos. Y también habían diferentes presos de otros lugares del mundo, también criminales que estaban allí de todo el imperio, los mandaban allá. Y ahí le tocó a un papa, imagínese. ¿Sabía usted eso? Que a un papa lo pusieron ahí a trabajar en trabajos forzados en lo que hoy en día es Crimea. Y lo que pasó allá en ese lugar, según muchos cristianos y católicos, fue aún más demente, porque Clemente empezó a cristianizar a todo el mundo y a cristianizar a los soldados y a formar una revolución, y era un tipo muy sabio. Entonces al final dijeron: ¿sabe qué? Ya no más. Lo amarraron, lo cogieron, dicen muchos, lo cogieron y lo amarraron y lo llevaron en un barquito. Se internaron en el mar en el año 97 después de Cristo. Imagínese usted el agua moviéndose de un lado al otro, como cuando uno se sube en una lancha, como cuando uno se va por allá al agua, al mar, y las olas mueven la embarcación. Y ahí estaba Clemente. De repente los soldados se le fueron acercando con una cadena y lo fueron amarrando, y lo fueron amarrando y lo fueron envolviendo. Alrededor le pusieron una cobija. Le pusieron una cobija y lo fueron amarrando, dicen algunos, como si fuese un rollo de sushi, un rollo de sushi humano, un sushi papal. Y después lo ajustaron. Las manitas de Clemente ya no podían bendecir porque lo habían amarrado, tristemente. Qué salvajes, ¿no? Y cuando estaban ya en medio del mar, cuando se veía una línea infinita, cuando el horizonte se fundía con las aguas, los soldados tomaron al pobre Clemente,
lo levantaron entre sus manos y lo lanzaron al mar. Cayó en el agua y su cuerpo se hundió en las profundidades. Sus pulmones se llenaron de agua y se fue muriendo lentamente. Y así murió Clemente. Así murió el cuarto papa de la cristiandad. Por eso es santo, mártir, y lo consideran padre de la iglesia, miembro de la iglesia primitiva. Imagínense ustedes morir ahogado, que los lancen de un barco y fallecer allí en las profundidades del mar. Algunas personas dicen, algunos historiadores, que realmente Clemente no murió allí, sino en algún lugar cercano a Roma, en donde lo llevaron los devotos de la religión romana, los que creían en Poseidón, y lo lanzaron amarrado a un ancla al mar. Igual es una muerte terrible, sea como sea. Hay algo muy interesante sobre Clemente, y es que luego de muchos años se encontraron sus reliquias, sus cuerpos. Muchos textos dicen que un hombre llamado Cirilo de Crimea estaba ya en la playa y encontraron los huesos del Papa Clemente amarrados a una cadena de metal, a un ancla, que recogieron los huesitos y se los llevaron a Adriano II. Otros dicen que se quedó en Kiev, en Ucrania, que allá los guardaron. Y otros dicen que está en unas cuevas que todavía son custodiadas por los monjes ortodoxos. Ellos creen que ahí están unos huesos muy poderosos. Los restos de Clemente, el papa que murió ahogado, al que lo amarraron a un ancla y lo lanzaron al mar. El cuarto papa, el tercero después de Pedro. Esteban, muchas gracias por la invitación al podcast. Mi nombre es Paul Urrego Puga. Soy ingeniero de sonido, soy disc jockey, soy DJ y también locutor, voiceover. Como se dan cuenta, tengo como mucho recorrido en el tema de la radio y los medios de comunicación, viejo Esteban. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Historias horrendas, ¿no, Tulio? Historias terribles que hablan de la muerte de los primeros papas, de los primeros pontífices. Imagínense un hombre al que lo amarran a un ancla y lo botan al mar. Pero muchos otros también murieron así, y también hay antipapas. Incluso hay papas a los que decapitaron, algunos que se dice les cortaron las manos. Los mismos apóstoles, todos murieron, fallecieron. Aquí tenemos una serie de podcasts en los audios de Cruz Escribiente acerca de eso, acerca de las muertes de los apóstoles. Pero hay uno que me llama mucho la atención, es San Silverio. San Silverio es uno de los papas más fabulosos de la cristiandad, y quiero que Tulio nos cuente sobre su muerte, porque se habla de conspiraciones, se habla de extrañas estratagemas, de reyes oscuros, de reinas poderosas que atacaron a Silverio y que acabaron con su papado. Pero no seré yo el que les cuente la historia de Silverio, que ahora es San Silverio, sino nuestro invitado de hoy, nada más y nada menos que Tulio Fernández. Tulio, ¿qué pasó con San Silverio? ¿Por qué es tan conocido y reconocido? Además, su fiesta es el 20 de junio, en muchos lugares del mundo cristiano se celebra. ¿Quién fue San Silverio y cómo murió Tulio Fernández? Un papa que murió de una forma horrible, murió de hambre. Imagínense ustedes morir de hambre. Este papa se llamó el Papa Silverio. De hecho, debido a las injusticias que se cometieron con él, fue considerado, después fue santificado. Este papa, de hecho, fue hijo de otro papa, el cual lo tuvo el Papa San Hormidas, quien lo tuvo un año antes de entrar al sacerdocio. Este papa tuvo el papado solamente un año, en el año 536 al año 537. Él fue acusado, él fue fruto de un complot que hubo, donde se le acusó de ser aliado de los ostrogodos, y debido a eso él fue encarcelado. Y cuando él fue y pidió justicia al emperador de esa época, fue traicionado y fue llevado a una isla que se llama la isla de Pontia. Ahí este papa murió de hambre. Pero antes de morir de hambre, él dijo lo siguiente:
me alimento con el pan de la tribulación y el agua de la angustia, pero jamás he renunciado y tampoco ahora renuncio a mi cargo. Este pobre papa murió en el año 537 y, como les decía, murió de hambre, una muerte bastante horrible para un papa bueno, tan bueno que fue santificado por el Vaticano. Un papa que fue atado a una ancla y fue lanzado, Clemente. Un papa que murió de hambre, el que acabamos de escuchar, gracias Tulio. Pero ahora vamos a hablar de algo que les dije desde el comienzo, nada más y nada menos que de Juan Pablo I, uno de los misterios más grandes del siglo XX, Albino Luciani. Así se llamaba antes de que él mismo decidiera cambiar su nombre utilizando el de dos apóstoles, Juan y Pablo. Luciani también era conocido como el Papa de la Sonrisa, porque se decían que tenía una sonrisa brillante, radiante, pero también porque era un hombre muy serio y que muchos dicen estaba alejado de las mafias que rodeaban el Vaticano. Y esto se ve en su escudo. No sé si ustedes saben, pero cada papa tiene un escudo. Hay un señor que dijo unas profecías que decían que había una serie de papas con escudos y que al final se destruía el mundo y venía el anticristo, que era la famosa profecía de San Malaquías, que hablaremos después de ella, con Tulio y con otros más. Pues bien, Albino Luciani tuvo, cuando se convirtió en papa, la idea de colocar la palabra humildad como parte de su escudo, y eso a muchos les pareció demasiado radical, demasiado fuerte, sobre todo porque ya había rumores de que habían sectas dentro del Vaticano, sectas y grupos que estaban robando plata y estaban mezclándose con los mafiosos de Sicilia y Nápoles y que estaban robando dinero del Vaticano. Ya se hablaba de eso. Y lo más extraño es que este papa se murió. Murió 33 días después de que fue proclamado, el 29 de septiembre de 1978. Tenía 65 años. Dicen que murió de un infarto, pero la iglesia no dejó que se hiciese nunca una autopsia, porque dentro de las normas del Vaticano no se puede tocar el cuerpo de los papas. Y nadie supo de qué murió realmente. Y lo más extraño, se dice que tenía algunos papeles en la mano, unos documentos secretos. Muchos dicen eso, y ahí vienen un montón de teorías conspirativas. Escuchemos entonces a la escritora e investigadora Nunzia Locatelli, que nos va a contar sobre las teorías que existen detrás de la muerte de Juan Pablo I. Pasó. Bueno, como dijiste, muchas teorías conspirativas, amarillistas, novelescas. En realidad, el Vaticano, cuando anunció la muerte de Juan Pablo I, lo hizo muy rápidamente. Y te digo que el médico de Albino Luciani, Juan Pablo I, era la primera vez que veía a su paciente, pero lo veía como muerto. Ya te digo mucho sobre el conocimiento que tenía el médico del paciente. Y entonces firmaron en una hora, muy rápidamente, un certificado de muerte que después se difundió a todos los medios del mundo. Una cosa que falta en todos esos procedimientos es una autopsia que pidieron en las semanas siguientes hasta los cardenales y muchas personas, porque no era posible que una persona que después de 33 días de pontificado, que estaba bien, que supuestamente estaba bien, falleciera en esa condición. Probablemente, esa es mi opinión personal, probablemente el cargo le quedaba muy grande.
era, como dijimos ya durante varias charlas que tuvimos entre nosotras, era un cargo demasiado grande, demasiado importante para una persona que nunca quiso en su vida los cargos. Además, dijo que su vida, los años mejores de su vida fueron cuando era cura, simple cura. Pasó 2 años en su aldea, en su pueblito, Canale d'Agordo, y eso fue el periodo más lindo de su vida. Entonces, más el cargo era importante, más sufría. Seguramente sufrió mucho todo lo que sucedió durante esos 33 días y no se sentía a la altura. Ya lo dijo también durante su primer discurso, durante el Angelus. Una muerte llena de misterio, la de Juan Pablo I, y hay muchas historias más y muchas otras teorías conspirativas acerca de la muerte de Juan Pablo I. Se habla, por ejemplo, de que los mismos cardenales lo habían mandado a envenenar porque él se había dado cuenta de los movimientos ilegales que habían adentro de la iglesia, incluso de las personas que tenían problemas de pederastia y demás, que todavía no había explotado, ¿no? No había explotado ese escándalo. Luego, cuando subió Karol Wojtyła, que se va a convertir en Juan Pablo II, tomó precisamente su nombre en honor a Juan Pablo I, ¿no? Dijo, murió Juan Pablo I en 1 mes y 3 días, yo voy a ser Juan Pablo II. Pero vamos a ir mucho más atrás en el espacio y en el tiempo, con Tulio, qué pena aquí con Tulio que lo he tenido un montón de tiempo esperando. Y vamos a hablar de Juan X, casi no se habla de él. Un papa conectado para muchos con orgías y excesos. Un papa que se dice fue atacado en su propia cama. Un papa al cual lo mataron de una forma muy muy extraña, casi como una película de Hollywood. Tulio, ¿cómo fue que murió este papa? ¿Cómo falleció Juan X? ¿Y por qué dicen que la muerte fue casi de James Bond? ¿Por qué murió como si fuese un personaje de una película o de una serie de misterio? ¿Qué le pasó a Juan X, señor Tulio Fernández? El Papa Juan X, fue el Papa número 122 y este Papa llega durante un periodo que se le conoce como la pornocracia. Se le conoce la pornocracia porque las cortesanas, las prostitutas y las amantes muchas veces de los papas tenían mucho poder y eran también quienes mandaban. Este Papa, que también era guerrero porque comandaba ejércitos, se alía junto a un rey italiano llamado Berenguer I para sacar a unos enemigos llamados los sarracenos de Italia. Este papa tenía una amante llamada Teodora, esposa de un senador romano llamado Teofilacto, y estos dos tenían una hija llamada Marosia, que dicen las malas lenguas que era hija del mismo Juan X. Pues finalmente este rey Berenguer es asesinado y empieza como una especie de elección a ver a quién van a elegir, a ver quién sería su reemplazo. Pues bien, este papa decide apoyar a Hugo de Provenza y Marosia, la hija de estos senadores, la supuesta hija de él, apoya a otro candidato. Ella le dice a su esposo, que se llama Guido de Toscana, ir a Roma al frente de un ejército y encarcelar al Papa Juan X. Encarceló a su padre, no se sabe, nunca se supo si era la hija o no, eso era lo que decían los rumores. Sin embargo, a este Papa lo cogen preso, lo meten a la cárcel y en la cárcel es asfixiado por sus enemigos, asfixiado con una almohada. El Papa Juan X, quien fue representante de este periodo llamado como la pornocracia.
espera los carcome. Habet duos testiculos et bene pendentes. Él tiene 2 testículos saludables. Gracias a Dios. Una escena de una serie muy famosa acerca del Papa Alejandro VI. Es una escena en la que se muestra el pálpito papal, una leyenda que ha perdurado por mucho tiempo y que muchos dicen que era real. Y es que se decía que a los papas los sentaban en una silla que tenía un orificio abajo y alguien tenía que palpar, que tocar, que tuviera genitales masculinos. Esto en parte por la prohibición de que las mujeres fuesen papas. Se dice que hubo una papisa, incluso hay una carta del tarot que habla de la papisa. Es más, tiene nombre, es la papisa Juana, de la cual también hay película. Y muchos dicen que es real, que era alemana, que nació en el año 822. Y muchos dicen que fue Juan VIII o Benedicto III. Dicen que fue la papisa, ¿no? Y entonces por eso se dice que se colocaba una silla. Imagínense, cada vez que alguien iba a ser papa o lo proclamaban papa, lo sentaba en una silla que tenía un hueco debajo, metían la mano y sentían sus turmas, sentían sus genitales. Y ahí decían eso, 2 testículos, y lo proclamaban, y ahí sí podía ser papa. Esta serie que ustedes escucharon ahora, ese audio viene de Los Borgia, así se llama la serie, y el protagonista que hace a Alejandro VI, que es nada más y nada menos que el Papa Borgia, el papa corrupto, el de la pornocracia, llamaban muchos historiadores. El actor es Jeremy Irons. Pero bueno, Tulio, vamos a volver otra vez a viajar en el espacio y el tiempo y hablar de otro papa asesinado. Alguien que murió al estilo Sao, alguien que fue torturado, nada más y nada menos que Juan XII. ¿Quién fue Juan XII? ¿Dónde vivió? ¿Por qué lo asesinaron? ¿Por qué le hicieron esa salvajada que ustedes van a escuchar? ¿Qué es lo que le pasó a este señor Tulio Fernández? ¿Qué le pasó a Juan XII? Uno de los papados donde hubo más orgías, donde hubo más depravación, fue el papado de Octaviano de Túsculo, que se le conoce como Juan XII, Juan XII, el papa número 130 de la iglesia. Este papa era hijo ilegítimo de Alberico II y fue elegido papa cuando tenía menos de 18 años. No tenía ninguna experiencia religiosa, pero se conocía por ser un hombre muy depravado que solamente pensaba en el placer del cuerpo. Este papa es uno de los peores en la historia de la iglesia, tanto así que tuvo que huir de Roma después de cargos de vicio, de pecado. Se hablaba de que él era incestuoso, que había homicidio y era sacrílego. Tanto era así que se le conoce como el Papa Fornicario. Se dice que este apodo se le puso porque en su residencia pontificia, que quedaba en Letrán, era habitual verlo con prostitutas, eunucos y esclavos con los que organizaba muchas orgías y fiestas. Ni siquiera se preocupaba por ocultarlo y por esto se le conoció, por esto se le hizo el sacrilegio. Él huye de Roma cuando van a pedirle cuentas y logra reunir un ejército con el que recupera su mandato papal. Sin embargo, a los pocos meses aparece muerto. El fallecimiento, al igual que su vida, fue polémico y se dice que el 14 de mayo de 1964 fue asesinado de un martillazo en la cabeza. ¿Quién se atreve a matar a un papa de un martillazo en la cabeza? Pues bien, fue un marido que descubrió al papa con su esposa. Este hombre celoso, novio de hombres santos, no sabía de nada de eso, solamente cegado por la ira, coge un martillo y de un martillazo en la cabeza acaba con este papa. El Papa Fornicario, uno de los peores papas en la historia de Roma, del Vaticano.
Bueno, llegamos al final de otro de estos programas de los audios de Cruz Escribiente. Lo hemos hecho hablando de las historias de los papas, de las muertes de los papas. Y es que quiero decir algo aquí. Yo creo en el mensaje de Jesús de Nazaret. Yo creo en él. Yo realmente creo porque es un mensaje de amor. Pero no hemos hablado del mensaje de Jesús. Ni siquiera hemos hablado de la fe. Hemos hablado de los seres humanos. Y los seres humanos normalmente conspiramos. Y hay conspiraciones brutales por el mundo entero. Gente que quiere gobernar a otros en las sombras, gente que elimina a otros desde la penumbra, que los asesina y que los acaba, porque lo ven como algo que estaba al frente, que les impedía conseguir lo que ellos querían, poder, dinero, incluso sexo. Y realmente eso es algo aterrador y horrendo. Hemos hablado de varios papas y lo digo con respeto. Creo en el mensaje de Jesús de Nazaret. Creo en el amor. Creo en el poder de la oración, así yo no sea creyente en muchos tópicos, en muchos temas profundos del misticismo religioso mundial. Creo realmente en la posibilidad que tenemos de conectarnos con algo que está ahí en el universo, de orar, de pedir, sobre todo de pedir cosas buenas. Si usted visualiza algo, seguramente lo conseguirá. Pero ya empecé a hablar de esto y no he despedido a Tulio. Tulio, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Hemos hablado, como les he dicho a todos ustedes, de estas historias desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista religioso, porque hablamos de personas, no hablamos de dioses, hablamos de pontífices, hablamos de los papas. Y bueno, Tulio, muchas gracias por estar aquí en los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un honor que usted esté aquí. Muchas gracias, lo volveremos a invitar. Esteban, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acompañándote en este podcast, mi podcast favorito, que es los audios de Cruz Escribiente. Siempre será un placer estar acá, colaborar y hablar de estas historias tan fascinantes como este caso de estos papas que murieron de estas formas tan horribles. A mí pueden encontrarme, como siempre, en mi Instagram, que es TulioFer2000. Tengo un Twitter que es TulioFer69. Tengo un canal de YouTube llamado Tertuleando. Y tengo un libro que se llama Eric el Rojo. ¿Les gustan las historias de vikingos? Bueno, aquí les cuento la historia de cómo los vikingos descubren América 500 años antes de Cristóbal Colón. Es una historia real, una historia verídica, una historia de vikingos, aventuras y viajes que pueden encontrar en librerías de todo el país. Y si no están en Colombia, pueden también comprarlo en el formato de libro electrónico de ebook. Siempre será un placer estar aquí en los audios de Cruz Escribiente y te agradezco por la invitación. Un saludo a ti y a todos los oyentes. Bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Para mí es un honor comunicarme con ustedes. Y es que estas historias, que a veces suenan crueles, nos enseñan del contexto histórico, del devenir de la humanidad, de quiénes somos. Si no conocemos de dónde venimos, no podremos saber nunca hacia dónde vamos y tampoco por qué estamos aquí. Sé que muchos de ustedes me escriben diciendo que están en lugares muy alejados, muy lejos de su familia, que recuerdan la casa de su infancia, los árboles, los abuelos, los perros, el olor a la tierra húmeda. Sé que usted tal vez está en Estados Unidos o en Europa luchando por tener una vida mejor, por ayudar. Y eso es lo que nos hace grandes. Yo creo que en el fondo el mensaje de Jesús de Nazaret es de amor, como el mensaje de Buda o de Lao Tse también es de amor y de sabiduría. Creo que somos los seres humanos los que pervertimos las cosas, pero el mensaje original es brillante, es luminoso, está allí y nos cambia la vida. Creo en eso. No soy una persona completamente religiosa, pero creo en la sabiduría milenaria que está en los textos sagrados. Creo en la sabiduría milenaria que está en las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad. Y creo que tenemos que vivir nuestra vida antes de que se pase,
Debemos compartir con la gente que queremos, con la gente que amamos, porque no hay un segundo mundo, no hay una segunda oportunidad. No sé a ustedes les pasa, pero a veces yo siento, tal vez más adelante vuelvo a hacerlo, tal vez cuando vuelva a este mundo, si hay reencarnación, tal vez en el cielo, tal vez sea así, tal vez, ojalá sea así. Pero si no, hay que vivir ya, hay que vivir ya, hay que amar, hay que abrazar, hay que arriesgarse a darnos lo que nosotros nos merecemos para nosotros mismos, tanto que trabajamos para los demás y no nos damos a nosotros bienestar, tanto que hacemos por otros y a veces también nos falta querernos a nosotros mismos. Y de otro lado, yo creo en la visualización. Esto sí les quería decir. Yo digo, quiero tener algo y lo visualizo. Esto es mi secreto. No sé por qué les estoy contando esto. Pero uno dice, quiero llegar hasta este punto. Quiero hacer esto. Yo me visualizo y lucho y lo consigo. Y siempre visualizo cosas lindas, cosas positivas, cosas que le ayuden a las personas que estén alrededor. Siempre hago eso y para mí eso es muy importante. Y quisiera decirles a todos ustedes que yo realmente siempre visualizo que este podcast va a crecer más, que estas historias van a llegar a personas, a otras personas. Y siento también la necesidad de vivir al límite, de viajar. Ya tengo 40 y tantos años, ya no soy un jovencito y quiero ir a la Ribera Maya y ver los templos milenarios de los mayas despuntando en el amanecer. Quiero estar allí frente al mar, junto a ustedes si quieren. Quiero ir a las pirámides de Egipto a ver el reflejo de la luna sobre el río Nilo. Quiero hacer todo eso. Quiero hacer el Camino de Santiago. ¿Les interesa hacer el Camino de Santiago? Caminar para llegar a donde están los restos del apóstol Santiago. Yo quiero hacerlo y quiero hacerlo con ustedes. Y en mis redes sociales, que son @cruzescribiente en X, @cruzescribiente en Twitter, @cruzescribiente en Instagram, @cruzescribiente en TikTok, @cruzescribiente en todas las redes sociales, así me pueden buscar. Voy a colocar los precios y cómo podemos ir allá. Y nada, solo quería decirles a ustedes que los quiero cantidades, que siempre pienso en ustedes y que les vaya bien, que así como hay gente que odia a gente que no conoce, no sé, hay gente que dice, odio a ese músico, lo odio a ese político, lo odio. Bueno, los políticos a veces se ganan sus cosas, pero ¿saben qué? Esa gente odia a gente que no conoce. Yo quiero gente que no conozco. Y por eso le digo a usted aquí, desde un micrófono, tal vez muy lejos, en el espacio y en el tiempo, aquí detrás de un micrófono, quiero decirle a usted que está en algún lugar del mundo, que yo, Esteban Cruz Niño, lo quiero mucho.